Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar ahora nuestra reflexión de las bienaventuranzas. Estamos hablando de una lectura espiritual de las bienaventuranzas en el pensamiento de San Agustín. Entonces, haciendo nuestro resumen de la vez pasada, entonces decíamos que las bienaventuranzas, ¿verdad?, dice San Agustín, son un escalón que nos va llevando a la perfección cristiana. Entonces, en el primer escalón, él dice que la bienaventuranza de los pobres de espíritu, está relacionada con el don del temor de Dios, con el temor de Dios. El segundo escalón, ¿verdad?, él dice que la bienaventuranza de los mansos, está relacionada con el siguiente don del Espíritu Santo, que es precisamente el de la piedad. Luego, en el tercer escalón, tenemos nosotros la bienaventuranza de los que lloran con el don de la ciencia. El cuarto nivel, ¿verdad?, es la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, y la relaciona con el don de la fortaleza. Y ahí nos quedamos la vez pasada, ¿no?, la semana pasada. Y entonces el siguiente escalón, él dice que es la bienaventuranza de los misericordiosos, con el don del consejo. Entonces vamos a ver esto. Entonces, haciendo un repaso, ¿verdad? Todo lo primero, ¿verdad?, es hacerse pobre de espíritu, ser humilde, hacerse más humilde. Y hacerse humilde entonces nos invita precisamente a reconocer que le hemos fallado a Dios, que necesitamos convertirnos, que necesitamos hacer un cambio de vida. Entonces, lo primero es tener humildad, reconocer que le hemos fallado a Dios y entonces querer cambiar de vida. El segundo nivel entonces ya nos lleva a ser mansos, ¿verdad?, que nos lleva con el don de la piedad. Entonces empezamos a dar el primer paso, ¿verdad?, empezamos a someternos a Dios, empezamos a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Y luego que empezamos a hacer la voluntad de Dios, el don de la ciencia nos hace entender precisamente cuál es la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que le fallamos a Dios, nos damos cuenta que no hemos hecho las cosas como Dios quiere, y entonces lloramos porque nos damos cuenta de esto. Y entonces, ya que lloramos, bueno, no solo nos quedamos ahí llorando, ¿verdad?, y decimos, le fallamos, entonces empezamos a enderezar nuestra vida. Y dice, el que tiene hambre y sed de justicia, o sea, el que quiere cumplir ya la voluntad de Dios. Y para cumplir la voluntad de Dios se necesita la fortaleza. La fortaleza nos invita precisamente a transformarnos. La fortaleza nos invita a ser mejores. La fortaleza nos invita a robustecer nuestra vida y a seguir adelante. Y entonces el que empieza a tener esta fortaleza, el que empieza a enderezar su camino en esto, sube entonces con el paso del tiempo al siguiente escalón, que es a la bienaventuranza de la misericordia y del don del consejo, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar entonces el día de hoy. Entonces, el don del consejo con la bienaventuranza de la misericordia. Entonces, este quinto grado o este quinto escalón del que habla San Agustín nos habla entonces ya de una purificación espiritual, una purificación espiritual en nuestra vida que nos invita justamente a vivir la oración para empezar a vencer nuestros pecados y para empezar a transformarnos. Pero no, hay que darnos cuenta que cuando vencemos nuestros pecados, estamos en este nivel, ¿no?, la fortaleza, la que nos invita a vencer nuestros pecados. Y entonces tenemos que dar el siguiente paso, darnos cuenta que nosotros tenemos pecados cotidianos, los pecados cotidianos. Entonces, vamos a escribir aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Pecados cotidianos. Pecados cotidianos.
¿Qué son los pecados cotidianos? Pues los pecados que hacemos siempre, ¿no? Que aparentemente no son tan graves, que aparentemente no son tan difíciles, pero son pecados que suceden en nuestra vida. Son pecados que intervienen en nuestra vida, los pecados cotidianos. Y se cometen con facilidad, por eso se llaman cotidianos, no son los grandes pecados, no es que soy un envidioso de primera, ¿verdad? Y me peleo con medio mundo, no, ese es un pecado, ¿verdad? Grave. Pero se supone que yo en el cuarto nivel vencí esos pecados. Ya me estoy esforzando con la paciencia, con la oración, ¿verdad? Para ir venciendo esos pecados. Ahora tengo que darme cuenta que también tengo pecados cotidianos, que se cometen cada día con facilidad. Con el pensamiento de distracción, por ejemplo, en la oración. Ese es un pecado cotidiano, ¿no? Cuando yo me distraigo en la oración. Claro, en el quinto paso, porque si usted no ha empezado, bueno, no olvide eso, ¿no? Entonces, el quinto paso es el distraerse en la oración. Al decir alguna palabra áspera de repente, ¿no? Es un pecado cotidiano. Hacer algún gesto o alguna acción negativa, ¿no? Que pudiera ofender indirectamente, ¿no? Que es mala, es un pecado cotidiano, ¿no? Comer en exceso cosas, ¿verdad? Eso es un pecado cotidiano. O sea, son cosas que a veces hacemos comúnmente, que hacemos permanentemente en nuestra vida, pero de manera cotidiana. O sea, no es que sean cosas gigantescas, sino que de repente salen porque estamos acostumbrados, ¿no? Estoy acostumbrado a gritarle a alguien, ¿no? Pero por inercia ya estoy acostumbrado y todo el mundo se acostumbró, pero eso no está bien, ¿no? Porque eso con el paso del tiempo lastimo, ¿no? Entonces dice San Agustín, los pecados cotidianos, por más ligeros que parezcan, nunca se deben de descuidar, sino que hay que ayudar a temerlos, porque así como los granos de arena son pequeños, si se descuidan, se puede hundir un barco. Entonces, dice San Agustín, los pecados cotidianos pues son con cosas sencillas, ¿verdad? Los pecados cotidianos son cosas superficiales, los pecados son una cosa pequeña, ¿no? Son insignificantes. Porque uno dice, pues es tantito, ¿no? Pues ¿qué tanto es tantito? No, nadie se da cuenta de esto. No. Dice, pero un pecado cotidiano pues es del tamaño de un grano de arena, ¿no? Un pecado cotidiano es del tamaño de un grano de arena, es pequeñito. Dice, pero ustedes van juntando granos. El día que menos lo imaginen, esos pecados son tan pesados que pueden hundir un barco. Entonces, no porque sean pecados pequeños o pecados veniales, diríamos nosotros en nuestra doctrina, ¿no? Ya, los pecados veniales, uno dirá, pues como son veniales son cualquier cosita, ¿no? Le pido perdón a Dios y ya, bueno, sí. Pero de pecados veniales se hace un pecado mortal, ¿eh? De cosas insignificantes, de pecados cotidianos, dice San Agustín, se hunde el barco. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Obviamente primero hay que ver los pecados mayores, que fue el cuarto escalón. El quinto escalón, entonces son los pecados pequeños, ¿verdad? Son los pecados veniales, a eso se refiere, ¿no? Los pecados que son cotidianos, como él los llama, ¿no? Los pecados cotidianos. Y entonces ahí donde entonces San Agustín dice, hay que estar alerta. Dice, pero ¿cómo podemos nosotros vencer los pecados cotidianos? ¿Cómo? Mientras que los pecados más fuertes, pues sí implicaba toda una transformación de nuestra vida, ¿verdad? Cambio de actitud, de ser perseverantes, ¿verdad? De hacer mucha oración. ¿Cómo se puede vencer un pecado venial? ¿Cuál es la manera con la que yo puedo vencer un pecado venial? Y entonces dice, aquí es cuando necesitamos entonces el don del consejo, ¿no? Es aquí donde necesitamos el don del consejo. Por eso él relaciona la práctica de la misericordia con el don de consejo, que es este quinto nivel. Y entonces dice, cuando en estos trabajos alguno sufre dificultad y caminando por duras y ásperas sendas, rodeado de varias tentaciones, y viendo que por uno y por otro lado se van levantando obstáculos, es importante que acoja el consejo para tener la ayuda. ¿Y qué otra cosa puede hacer el consejo sino soportar la debilidad de otros y socorrerlas cuando sea posible? Ya sea que se desee llegar con la ayuda de Dios a misericordioso, que seas capaz de soportar las miserias de los demás. En la medida en la que tú soportas las miserias de los demás, la medida en la que tú soportas las fragilidades de los demás, tú vas corrigiendo tus pecados cotidianos. Porque
precisamente estar atento a las necesidades del otro, o sea, a las miserias del otro, tratando de amar las miserias del otro, tú vas cambiando esos pecados cotidianos. Porque como son cosas insignificantes, son pequeños pecados, pequeños, ¿verdad? Que no son tan escandalosos, tú entonces tienes que centrar tu atención ya no en tus pecados, ahora tienes que centrar tu atención en las miserias de los demás, ir soportando con paciencia, con amor, con misericordia, las miserias de los demás. En la medida en la que tú ames las miserias de los demás, dice San Agustín, tú serás capaz de ir corrigiendo tus pecados pequeños, ¿no? Tus pecados cotidianos, dice, ¿no? Entonces dice, lo mejor es ser misericordioso y por lo tanto conmoverse ante las miserias personales del otro y practicar las obras de misericordia por los demás. Porque cuando tú practicas la misericordia, empiezas a hacer el bien a los demás, y en la medida en la que tú le haces el bien a los demás, dice San Agustín, tú mismo vences tus pecados. Porque, por ejemplo, si un pecado cotidiano era decir malas palabras, por ejemplo, son comunes, ni lo digo por ofender, nada más las digo porque sí. Entonces dice, no, cuando tú estás atento a lo que el otro hace, soportándolo con amor al otro, o sea, atento no en el sentido de estar de chismoso, no, eso no. Está atento en el sentido de decir, voy a amar la miseria del otro. Tú entonces empiezas a cambiar, porque empiezas a ver las debilidades de los demás y dices, pues si este es un hombre débil y estoy amándolo, pues yo empiezo a cambiar. Es así como me voy dando cuenta. Curiosamente, la mejor manera de vencer los pecados veniales es amando las miserias del otro. Claro, uno puede decir, eso no puede ser cierto. Bueno, pues si uno no lo intenta, pues por supuesto que no. De hecho, ya cuando hablamos de la quinta bienaventuranza de los misericordiosos, explicábamos todos los pasos, ¿verdad?, para poder ser misericordioso, ¿verdad?, lo esencial para ser misericordioso, ¿verdad? Entonces, si yo fuera misericordioso con el otro, efectivamente yo empezaría a cambiar, dice San Agustín. Si tú eres misericordioso con el otro, tú serás capaz de ir corrigiendo tus pecados pequeños. Los pecados pequeños se corrigen amando al prójimo. Entonces dice San Agustín, en este quinto grado, el don de consejo te lleva a la misericordia, la cual te va a purificar tu alma alborotada y como desasosegada por los gritos de la conciencia, de las inmundicias contraídas debidas a los apetitos de cosas inferiores. Aquí se ejercita realmente en el amor al prójimo y se perfecciona en él, llegando incluso hasta el amor al enemigo. Entonces, empezar a ser misericordioso con todos. La única manera de vencer tus pequeños pecados no es estando atento. Como son tan pequeños, son tan cotidianos, a veces ni te das cuenta. Pero tú vas a ir corrigiéndote cuando eres capaz de ser misericordioso y de amar a los demás. Entonces dice San Agustín, ¿cómo se ama a los demás? ¿Cómo se es misericordioso? Dicen, con las prácticas de misericordia. Y bueno, cuando hablamos de las prácticas de misericordia, bueno, pues son un montón de prácticas de misericordia, ¿verdad? Las obras de misericordia son gigantes, ¿verdad? Son enormes, ¿verdad? Pero podremos nosotros aquí, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a hablar de todas las obras de misericordia de San Agustín, no acabaríamos aquí nunca, ¿no? Si de por sí ya va largo esto, ¿verdad? Entonces no acabaríamos nunca. Entonces, San Agustín, cuando habla de las obras de misericordia, podríamos centrarnos en 3 obras de misericordia que él habla justamente cuando está comentando las bienaventuranzas. Dice, hay 3 obras de misericordia que son importantes. Y entonces dice San Agustín, vamos a ponerlas aquí. ¿Cuáles son las 3 obras de misericordia que debíamos de practicar, ¿no?, y que propone él aquí en este tratado? Entonces dice, la primera obra de misericordia para que tú seas misericordioso con tu hermano, ¿cuál es? Perdonar, ay Dios, perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas, es la primera. La segunda, dar al que pide. Y la tercera, amar al enemigo. Es la tercera, ¿no? Amar al enemigo. Entonces, no son las únicas, ¿no? Hay muchas. Pero cuando él comenta las bienaventuranzas, él habla precisamente, ¿verdad?, como en el Sermón de la Montaña Jesús habla de obra de misericordia. Dice ahí, señala 3: perdonar las ofensas del hermano, darle al que pide algo y amar al enemigo. Dice, esas son obras de misericordia. Entonces nosotros podríamos hablar aquí entonces de la misericordia de esos 3 aspectos nada más, que se podría ampliar mucho más,
vestir al desnudo, ¿verdad? Entonces, San Agustín también habla de eso en otros lugares, pero bueno, si hablamos de todo eso, jamás vamos a llegar nunca, ¿no? Entonces, vamos a limitarnos a estos tres, y creo que esto nos puede ayudar muchísimo a comprender mejor lo que San Agustín quiere para nosotros. Entonces, primero que nada, perdonar las ofensas. ¿Qué significa perdonar las ofensas? Pues perdonar las ofensas significa que yo soy capaz de no responderle con el mal al que me hizo un mal, ¿no? Y por lo tanto quiere decir que renuncio a la venganza. Eso es perdonar la ofensa. Perdonar la ofensa es entonces la invitación a renunciar a la venganza. El que ofende a otra persona, ¿verdad? Entonces yo ofendo a alguien, demuestro que yo tengo una miseria, yo tengo una miseria. Entonces cuando yo ofendo a alguien, ¿no? ¿Por qué ofendo a alguien? Porque soy un miserable, ¿no? Yo tengo una miseria delante de mí, ¿no? Mi pecado, ¿verdad?, por el que yo ofendo a alguien es porque estoy enojado, ¿verdad?, porque soy iracundo, porque soy impaciente, ¿no? Por eso, ¿por qué alguien ofende a alguien? Pues porque tiene ira, ¿no? Uno ofende a otras personas porque tenemos ira. No necesariamente ira en el sentido que estemos enfurecidos, ¿verdad?, que echamos chispas, no. Tenemos ira en el sentido de que nos enojamos, ¿no? O sea, estamos de malas, entonces cuando estamos de malas ofendemos a los demás, ¿no? O porque somos impacientes, ¿no? Porque nos desesperamos y entonces ofendemos a los demás. Esa es la miseria. ¿Por qué alguien ofende a alguien? Por la sencilla razón de que es un pecado que nace de la ira y de la impaciencia. Piénselo, cuando usted ha ofendido a alguien, ¿por qué ofendió a alguien? Pues porque está enojado, ¿no? Porque lo hizo enojar. O porque es impaciente, ¿no? Porque dice, ¿por qué no hace las cosas como yo digo, no? O ¿por qué no hace las cosas como debe? Entonces me desespero y entonces sí, le suelto algo, ¿no? Le digo lo que no. Y entonces se ofende a alguien. Entonces dice San Agustín, cuando tú quieras ser misericordioso, tienes que perdonar al otro. Tienes que perdonar sus ofensas. Y lo primero que tienes que comprender es que si el otro te ofendió, es porque es fruto del pecado. Un pecado de ira y un pecado de impaciencia, que por lo general, ¿verdad?, va creciendo en el corazón del hombre. Y por lo tanto tienes que demostrarle perdón. ¿Por qué? Porque este pecado de ira o de impaciencia, dice San Agustín, es un signo de debilidad. Somos débiles. O sea, si fuéramos fuertes, pues no nos enojaríamos, no nos desesperaríamos. ¿Por qué te desesperas? Pues porque eres débil, ¿no? ¿Por qué me desespero yo? Pues porque soy débil, ¿no? Pero cuando yo soy fuerte, entonces controlo mi impaciencia, ¿no? Y ya no lo ofendo, ¿no? Cuando yo soy fuerte, controlo mi ira, ¿no? Y ya no exploto, ya no ofendo, ¿no? Pero muchas veces somos débiles. Entonces cuando alguien me ofende, dice San Agustín, comprende que el otro te ofendió porque es débil. Y compréndelo porque tú también en tu vida has sido débil. O sea, si perdonamos al otro en primer lugar sería ¿por qué? Porque él fue débil y yo también he sido débil. Porque no es que el otro me ofendió, ¿no? Pero yo nunca he ofendido, no es cierto, ¿no? El otro me ofendió, pero yo también he ofendido, ¿no? Yo también me he pasado de listo, yo también me he desesperado, yo también me he enojado, yo también soy débil. ¿Por qué el otro se merece perdón? Pues porque él es débil, como yo he sido débil. Entonces, San Agustín, lo primero que tienes que reconocer es que hay una debilidad en la miseria de tu hermano. ¿Por qué tu hermano es miserable? Pues porque es débil, como tú eres débil, ¿no? El cristiano, por lo tanto, tiene que saber reconocer y distinguir que el pecado del hombre implica que falla en el amor, que fallamos en el amor porque somos débiles. Y entonces dice, cuando tú perdonas la ofensa del otro, cuando tú le dices al otro, no voy a vengarme, ¿verdad? Dice, no me voy a vengar. Ya me gritó. Y yo digo, yo no le voy a gritar, me voy a contener, no le voy a gritar. Es que ya me dijo hasta de lo que me voy a morir. Y digo, a ver, no lo voy a hacer. Alguno podría decir, bueno, ese es un signo de debilidad, ¿no? Es un signo de debilidad, porque ¿cómo es posible que si te ofendió tú no le respondas, ¿no? Eres un débil. Dice San Agustín, no, eso no es debilidad. Débil es él porque él se impacientó. Débil es él porque él se enojó. Tú no eres débil. Cuando tú perdonas a alguien, dice, tú no eres débil. Tú eres capaz de amar. Cuando tú dices, a ver, no le voy a contestar mal a alguien, es un signo de amor. El creyente, dice San Agustín, vive con signos de amor y pretendo ganar con el bien la ofensa del otro. Pretendo ganar con bien, el bien. ¿Cómo gano a alguien que me ofendió? Con el bien. Porque, ¿qué gano? A ver, él me gritó, me dijo hasta de lo que voy a morir, y pues yo también se la voy a refrescar. ¿Qué se gana con eso? Dice San Agustín, pues nada.
¿Qué ganas con que le devuelvas lo mismo? Nada. Ah, pero si tú te controlas y dices, no, yo no le voy a decir nada, tú ganas más. Porque él mostró su debilidad, pero tú, dice, demostraste tu fortaleza. Una fortaleza que está anclada en el amor, en el amor. La venganza, dice San Agustín, no sirve para nada. Dice, cuando Jesús dice, el que te pone una mejilla, preséntale la otra, dice, ¿qué ganas golpear al que te golpeó? ¿Acaso volverá a su estado integrante la herida que produjo el cuerpo? O sea, porque tú le devuelves la cachetada, ya la tuya no te duele. Porque le respondiste con una mala palabra, ya la palabra que te dijo desaparece. Dice San Agustín, no. Dice, solo el orgulloso desea tales lentivos. O sea, lentivos son paliativos, ¿no? O sea, para relajarse. Dice, solo el orgulloso desea este tipo de cosas, ¿no? Para relajarse. El sensato y el firme en todo esto no se complace. Al contrario, juzga misericordiosamente la debilidad del otro antes que con el suplicio ajeno mitigue su propia ofensa. Entonces dice San Agustín, ¿qué ganas tú por responderle con una grosería al que te ofendió? Nada. Dice, solamente el que es orgulloso se complace con esto. Ah, es que me dijo que me iba a morir, ¿verdad? Y que, pues yo también le voy a decir lo mismo, que se muera también. Bueno, ¿y qué ganaste con eso? Dice San Agustín, nada. Es un signo de tu orgullo, ¿no? ¿Por qué le respondiste la grosería? Pues porque eres orgulloso como él, ¿no? ¿Y a poco eso sí te sanó? ¿Eso te hace que la cosa esté en paz o no? Cuando se pelean, ¿verdad? Los esposos, por ejemplo, no se pelean y se dicen de cosas. ¿Qué ganaron? O sea, pues no ganan nada, ¿no? Ganan que se dejan de hablar o ganan que ya no se dirige la palabra, pero en el fondo, ¿qué refleja? Pues su orgullo, ¿no? Ah, es que él me dijo, pues yo también se la regresé. Bueno, ¿y ya eso fue lo mejor? ¿Eso ya te calmó? ¿Eso ya te hizo una mejor persona? Pues no creo, ¿no? Dice, eso solamente lo hace el orgulloso. Al contrario, ¿verdad? El misericordioso juzga la debilidad, misericordiosamente la debilidad del otro, antes que vengarse, ¿no? Antes que creer que ofendiendo es la clave de todo. Entonces, ¿cuál es la obra de misericordia de San Agustín? Pues perdonar la ofensa, reconociendo que el otro es débil. Y la mejor manera de responderle a alguien débil, ¿cómo es? Con amor, ¿no? Y hablando físicamente, ¿no? Si lo quisiéramos aplicar físicamente, si yo veo una persona que está enferma, ¿no? Y que se cae, voy yo y lo levanto y digo, oiga, no, a ver, se siente bien o se lastimó, ¿no? La debilidad del otro, ¿cómo le ayudo? Pues con mi apoyo, ¿no? A ver, lo levanto y le digo, a ver, ¿cómo se siente? ¿No? Pues si el otro es débil espiritualmente, pues también tendría que levantarlo, ¿no? ¿Y cómo levanté al que se cayó? Con amor, ¿no? Con preocupación. Pues si el otro se está cayendo en su orgullo, si el otro se está cayendo en su impaciencia, si el otro se está cayendo en su ira, pues yo voy y lo levanto con amor y pues yo no te voy a responder. ¿Ya te sientes bien? No, pues como tú quieras, yo no te voy a responder con odio. ¿Qué gano yo con responderle con odio? Nada. No gano nada. Es el grado de misericordia, ¿no? Eso dice San Agustín, eso es la misericordia. Vengarse y decirle de cosas, bueno, eso, usted no está en la misericordia, usted está abajo de esto, ¿no? Ni siquiera ha empezado un escalón. Otra obra de misericordia dice darle al que pide, ¿no? Darle al que pide, ¿no? Entonces siempre hay que tener un acto de benevolencia, dice San Agustín, hacia los demás, no para sentirse superior ni para aprovecharse del necesitado, sino para darle un signo de amor por los demás. Entonces dice San Agustín, no debemos desear que en este mundo haya miserables para hacer la misericordia. O sea, no es que yo diga, ay, quiero hacer obras de misericordia, ojalá haya muchos pobres. No, pues eso no sirve, ¿no? No es San Agustín. Cuando tú das pan al hambriento, sería mejor que nadie sintiese el hambre. Sin embargo, debes de apoyarlo y de darle porque tiene esa necesidad. Por lo tanto, si llegas a otorgarle algo a una persona mísera, quizás te viene el deseo de endiosarte frente a ella y deseas que se te someta, ¿no? Porque hay gente que ayuda, pero no ayuda porque quiere ayudar, ¿no? Ayuda para sentirse superior, ¿no? Yo le voy a dar comida, pero ya me debe una, ¿no? Hay gente que es así. Yo voy a hacer esto, pero me tiene que pagar, ¿no? Me la va a pagar de otra manera, ¿no? Yo voy a colaborar con esto, ¿verdad? Para que se sienta mejor, pero después me tiene que hacer otro favor a mí. A ver, no, entonces eso no es misericordia. Si yo le doy al que me pide algo, se lo doy precisamente por amor.
no se lo doy para ver qué beneficio puedo sacar, ¿no? O sea, mira, te voy a pagar tu deuda, ¿verdad? No te preocupes, pero entonces todos los días, ¿verdad? Yo soy superior a él, ¿no? Gracias a mí no tienes deuda, ¿no? Gracias a mí yo soy mejor, ¿no? Gracias a mí, no, pues eso no es misericordia. Dice, cuando tú haces algo por una persona mísera, te podría venirte el deseo de endiosarte frente a ella, ¿no? De creer que tú eres superior, ¿no? Si tú eres capaz de amar a alguien y de darle algo, pues hazlo por amor, no para creerte superior, no para que después te lo cobres. Eso no sirve. Dice, eso no es realmente misericordia. Dice, porque ella tenía una necesidad y tú se lo diste. Por lo tanto, nunca debe de creerte superior a la persona. Al contrario, desea que sea igual a ti, para que uno y otro estén siempre bajo aquel a quien nada se le puede dar, o sea, bajo Dios. O sea, cuando tú ayudes a alguien, pues ayúdalo porque quieres ayudarlo, ¿no? Y para que algún día, deseándole que algún día esté como tú, no para que te deba nada, sino para que siempre reconozcamos la gracia de Dios. Ayudar al otro no para sentirme superior. Yo como sí tengo, ayudo. No. Yo ayudo porque quiero ayudarlo, porque quiero que esté bien, porque quiero que vaya mejorando, porque quiero que vaya superándose, porque quiero que él también reconozca la gracia de Dios como la reconozco yo. Esa es una obra de misericordia. Y finalmente, la tercera obra de misericordia que podemos hablar hoy es amar al enemigo. Amar al enemigo. Y entonces esto implica responder al mal recibido con un bien, ¿no? Orando, como diría Jesús, por los que nos persiguen. Y dice San Agustín, amar al enemigo es el grado más alto de la misericordia, ¿no? Eso es lo más alto de la misericordia. Entonces dice San Agustín, tú que ves a tu enemigo que se te opone, que se ensaña contigo, que te muerde con sus palabras, que te exaspera con sus insultos y que te persigue con su odio. Fíjense, entonces, ¿quién es el enemigo? Dice San Agustín, y lo describe muy bien, ¿verdad? El que se ensaña contigo, el que te muerde con sus palabras, ¿sí? Porque las palabras devoran, ¿no?, a la otra persona. El que te exaspera con sus insultos, ¿verdad? Y te ofende y te dice, y tú te desesperas, ¿no? Te sientes impotente por todos los insultos. El que te persigue con su odio, dice, ese es tu enemigo. Dice, en todo ello ves su condición humana, o sea, su debilidad, su miseria, ¿no? Todo lo que ha hecho contra ti lo juzgas como procedente del hombre, pero ves en él lo que es hechura de Dios. El haber sido hecho hombre es obra de Dios. El que te odie y te mire con ojos malos es obra suya. Entonces dice San Agustín, ¿cómo se llama un enemigo? Pues lo primero que tienes que hacer es distinguir entre el ser humano, la obra de Dios y la obra del hombre. Él es un ser humano, él es obra de Dios. Ese que está delante de ti es tu hermano, es obra de Dios. Es que es una persona horrible porque se la vive odiando. Bueno, eso no es obra de Dios, eso es obra de Él. Él permitió que esos sentimientos crecieran en su vida, ¿no? Eso no es hechura de Dios, dice. Eso es cosa de Él. Y entonces dice San Agustín, ¿y qué dices en tu interior? Señor, sé propicio con él, perdónale sus pecados, infúndele un fuerte temor y transfórmalo. No amas en él lo que es, sino lo que quieres que sea. Así pues, cuando amas al enemigo, le amas cuanto hermano. Por tanto, el amor perfecto es el amor al enemigo, amor perfecto que está implicado en el amor al hermano. Claro, que San Agustín, ¿verdad?, pues va al extremo, ¿verdad?, de lo que nuestro Señor dice, ¿no? Amar al enemigo. ¿Por qué amas al enemigo? Dice, cuando tú amas al enemigo no lo amas por sus obras. No amas, has hecho terribles cosas, te has desquitado de mí, has hecho cosas malas, ¿verdad?, para hacerme dejar mal, me has quitado cosas que eran valiosas para mí. Es un ser horrible, ¿no? Y sin embargo, diría yo, cristianamente hablando, yo lo voy a amar. ¿Pero por qué? Pues lo voy a amar porque él es mi hermano. Y lo amo porque es una criatura que Dios creó. Y lo que veo en él es un ser humano. Lo que él haya escogido como vida, ¿verdad?, que es toda esa cosa horrenda, bueno, es cosa de él. Eso no lo amo. O sea, San Agustín dice, tienes que amar sus odios, tienes que amar sus calumnias, tienes que amar sus venganzas. No, eso no lo amas. Tú no amas sus actos, esos actos no los amas. El creyente ama precisamente a la persona. Yo te amo por ser una persona importante, ¿no?
porque eres criatura de Dios. Yo te amo por eso. Pero no te amo por todo lo que haces. O sea, nadie va a decir, amo a mi enemigo, ¿verdad? Cómo me encanta cuando me amienta. Ay, no, pues no, eso no es posible, ¿no? Al contrario, ¿verdad? Yo lo amo por la persona que es, ¿no? Que dice malas palabras. Bueno, esas son malas palabras, esas no las amo. Eso no, porque esas son decisiones de él, equívocas, pero son sus decisiones. Esas son dañinas, son malas. Yo lo amo por la persona que es. Es que me peleé, ¿verdad? Con mi hermano, ya no le hablo, ya empiezan allá a decirse de cosas, ¿no? Y nos dejamos de hablar. No, tú tienes que amar a tu hermano, ¿no? Aunque te haya dicho de cosas, porque primero que nada es tu hermano, ¿no? Y aquí es tu hermano de sangre, ¿no? Porque es tu hermano nada más. No por lo que te hizo, no por lo que te dijo. Eso son cosas de él. Tú lo amas porque es tu hermano, punto. En primer lugar de sangre. En segundo lugar porque somos hermanos en Dios. Él es valioso por eso. Lo que haya hecho es independiente, ¿no? Y hay personas que lo han logrado, ¿no? Hay personas extraordinarias, ¿no? Que perdonan todo a la persona, ¿no? Es que mi mamá me abandonó y de repente regresa la mamá enferma y lo cuida y la cuida. Uno diría, no, pues esa señora échala a la calle, ¿no? Pues si te abandonó, no te ayudó, no te dijo, no te dio nada. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Que está enferma, regresa, ay, hija de mis entrañas. No, pues, hija de mis entrañas, que se vaya a la calle, ¿no? O sea, esa señora no merece estar aquí. Y sin embargo, hay gente que sí las perdona y la cuidan. Y uno dirá, ¿cómo es posible que la cuiden después de todo lo que hizo malo? Bueno, en el fondo a lo mejor no lo piensan como San Agustín, pero en el fondo es lo que dice San Agustín. Pues la amo porque es un ser humano. La amo como ser humano. ¿Y porque es mi mamá? O sea, es una desgraciada, pero pues es mi mamá. No amo sus actos. O sea, nunca estaré de acuerdo que me abandonó. Nunca estaré de acuerdo de que me golpeó. Nunca estaré de acuerdo de que hizo esto. No, en eso no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo que es una persona, que es mi mamá finalmente, y yo la amo. Eso es amar al enemigo, ¿no? De conocer el valor de la persona, no de sus cosas. ¿Por qué alguien no ama a su enemigo en general? Porque pretendemos amar lo malo que nos hicieron y no descubrimos el ser humano que es detrás de eso. Ese es el problema de fondo. Por eso no amamos al enemigo. No estoy diciendo que es una cosa fácil, es una cosa progresiva, claro. Si estamos con los escalones de San Agustín, estamos en el quinto escalón, o sea que no lo intente usted. Usted va en el primero, pues eso lo va a intentar hasta después, ¿no? Pero esos son los pasos, fíjense. El amor al enemigo entonces es descubrir el valor de la persona. La otra persona es valiosa porque es hija de Dios también. Nunca amaré lo que hace ni lo que dice, amo lo que ella es. Esto es lo importante, ¿no? Eso es lo fundamental. Y además, cuando tú amas al enemigo, dice San Agustín, tú te vas pareciendo a Dios. Tú te pareces a Dios. Porque Dios nos ama a todos. Dios hace salir al sol para buenos y malos. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual. Y si Dios nos ama a todos por igual, entonces, mis hermanos, pues entonces yo cuando amo a un enemigo, me estoy pareciendo a Dios. Bueno, entonces aquí tenemos el quinto escalón, ¿no? Luego viene el sexto escalón, ¿no? Entonces el sexto escalón lo va a relacionar con la siguiente bienaventuranza, ahí va, ¿no? Que son los de corazón puro. Corazón puro. Y lo relaciona San Agustín con el don de la inteligencia. O entendimiento, ¿verdad? Porque algunas traducciones luego ponen entendimiento, en realidad es la inteligencia, ¿no? Entonces, él relaciona el don de la inteligencia con el don del corazón puro. Y ese es el sexto escalón. Fíjense cómo vamos perfeccionándonos. De tener temor a Dios y querer cambiar de vida, empezar a conducir mi vida en su voluntad, empezar a vivir la voluntad de Dios, llorar porque me doy cuenta que no cumplo todo lo que Dios dice, empezar ya a vivir lo que Dios me dice, venciendo, ¿verdad?, mis pecados. Y luego empezando a amar la miseria de los demás, porque en la medida que amo la miseria de los demás, voy venciendo mis pecados cotidianos. Bueno, pues esta persona se está haciendo una santa, ¿no? Pero le queda un obstáculo. Y entonces hay que subir el siguiente escalón. La pureza de corazón, que se relaciona con el don de la inteligencia, de entender las cosas. Y entonces, dice San Agustín, aquí en este sexto peldaño es donde el amor al prójimo, que ya se perfeccionó en él, ¿no?, en el anterior, llegando hasta el amor al enemigo, sube al sexto grado, donde se purifica el ojo mismo
con el que se puede ver a Dios. Porque dice la bienaventuranza, ¿no? Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces tú puedes ver a Dios cuando llegas al sexto escalón. Y puedes ver a Dios, dice, porque tienes un corazón purificado. Como pueden verle aquellos cuanto van viviendo en este mundo. Dice, este justo tendrá un corazón tan puro y tan sencillo que no se apartará de la verdad, ni por interés para agradar a los hombres, ni por miras para alguna molestia propia que se oponga a esta vida de perfección. Entonces aquí está la pureza de corazón. ¿Qué es la pureza de corazón? Un corazón tan puro y tan sencillo no se apartará de la verdad. Primero que nada, un corazón sencillo busca siempre la verdad, siempre busca la verdad. Ni por interés de agradar a los hombres, ni por evitar alguna molestia propia. Entonces, ¿quién busca la verdad? El que hace las cosas porque debe de hacerlas, porque conoce la voluntad de Dios, pero las hace por Dios, no las hace por quedar bien con otros, ni por quedar bien consigo mismo, para estar tranquilo, no, lo hago por Dios. Ese es el corazón, ese es el hombre de corazón puro, dice San Agustín, ¿no? Esa es la interpretación que él le hace, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este corazón puro? Dice, este es el más alto grado de conversión. La conversión que empezó aquí, dice, en el sexto nivel, en el sexto grado, bueno, esa es la conversión más pura que puede existir. La conversión más extraordinaria que puede haber. Es el culmen de la conversión. El que llega a este nivel, dice San Agustín, el que llega a ese nivel es una persona con un corazón puro. Es una persona con corazón puro. Ahora, ¿qué significa corazón en San Agustín? Porque hay que entender eso. Cuando él habla del corazón del hombre, ¿a qué se refiere? El corazón se refiere él al hombre interior. Al hombre interior. Porque dice San Agustín, hay dos tipos de hombres en cada uno de nosotros. El hombre exterior, ¿verdad? Que tenemos los sentidos, ¿verdad? Para agarrar cosas, para oler, para ver, ¿no? Ese es el hombre exterior. Dice, pero tenemos un hombre interior que es capaz de tener también sentidos espirituales, ¿no? Que tiene sentidos espirituales y que nos hace conocer precisamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, incluso hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy lo veíamos en el Salmo, ¿no? Hoy en el Salmo lo decía, ¿no? Claramente, ¿no? Hoy lo veíamos en el Salmo. Decía, para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces son al paladar tus promesas, Señor, más que la miel en la boca. Miel, dice, tus promesas son más dulces que la miel. O sea, si la miel es dulce, las promesas del Señor son más dulces, pero no son dulces de la boca física, ¿no? Dice San Agustín, ese es el gusto espiritual, cuando tú empiezas a saborear las cosas de Dios, ¿no? Tus preceptos, tus enseñanzas, Señor, son dulces, o sea, me encantan. Dice San Agustín, todos nosotros tenemos, así como tenemos sentidos físicos exteriores, con las que palpamos las cosas, con las que las vemos, las olemos, las probamos, dice San Agustín, también hay sentidos espirituales, con las que saboreamos las cosas de Dios, con las que sentimos las cosas de Dios, ¿no? Entonces San Agustín, cuando hablamos de corazón en el hombre, hablamos del hombre interior, que es capaz de saborear las cosas de Dios, que es capaz de tocar las cosas de Dios, que es capaz, dice él, de oler las cosas de Dios, que son distintas, que no están en este mundo. Solamente el que va trabajando su interior, su corazón, dice él, va teniendo estos sentidos. Cuando alguien dice, qué bien me siento, ¿verdad? ¿Cómo me gustó esto que escuché? Esos son sentidos interiores, según San Agustín, ¿no? Son sentidos interiores. Estás disfrutando, estás saboreando algo espiritualmente, ¿no? Cuando dices, es que esto me llegó al alma, ¿no? Ese es un sentido espiritual. Te tocó el alma, o sea, te tocó algo interior. O sea, no es algo que te tocó, te agarró, no. Es algo que espiritualmente te tocó, que te transformó profundamente. Bueno, entonces ahí entrarían los sentidos espirituales. Entonces, cuando dice San Agustín, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Es corazón, dice, el corazón representa al hombre interior, al hombre que tiene los sentidos espirituales y que toca las cosas espirituales. Y entonces dice San Agustín, la gran pregunta sería si nosotros realmente ejercitamos esos sentidos espirituales. Y entonces pone un ejemplo, dice, si tú le muestras un ramo verde a una oveja, ella va tras la rama verde.
porque tiene hambre, no le gusta. Si tú le muestras una nuez a un niño, él va hacia la nuez porque quiere comérsela, ¿no? Dice, ¿hacia dónde corres tú por la vida? Amando lo que favorece a tu cuerpo, amando lo que tu corazón te impulsa, ¿no? El corazón es el interior, ¿no? ¿Hacia dónde corres tú? Dice, porque podemos ver cómo la gente busca la gente va buscando, dice él, lo que va siendo atraído por sus gustos. Y entonces hace la pregunta, ¿cuánta atracción ejercerá Cristo revelado por el Padre? Es decir, ¿tú correrías por encontrarte con Cristo? ¿O correrías por, no sé, por dinero, ¿no? ¿Por qué correrías tú? Dice, en efecto, cuando el alma desea algo que es la verdad, busca a Dios. Pero cuando el alma busca comer y beber cosas superficiales, no llega a Dios, ¿no? Entonces dice San Agustín, todos tenemos sentidos interiores, todos, pero a veces no los tenemos desarrollados, ¿no? Porque nada más nos quedamos con lo exterior, ¿no? Queremos comer solamente lo exterior, queremos agarrar lo exterior, queremos satisfacernos con lo exterior, no porque sea malo, ¿no? Pero a veces no buscamos algo que satisfaga nuestro interior. No buscamos algo que sea dulce para nuestro interior. No buscamos algo que toque nuestro interior y nos haga ser mejores. Eso no lo buscamos, dice San Agustín. El problema está que a veces no tenemos los sentidos interiores transformados. A veces tenemos los sentidos interiores con corrupción. Los tenemos atrofiados, dice San Agustín, porque no buscamos lo que realmente llena el interior, lo espiritual del hombre. A veces nos olvida que también tenemos una parte espiritual, ¿no? Porque tenemos una parte material, ¿no? Nuestro cuerpo, y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, claro, pero a veces descuidamos nuestro espíritu, ¿no? Descuidamos nuestra parte espiritual, descuidamos comer cosas que espiritualmente nos alimenten. Eso no lo queremos. No saboreamos cosas espirituales, eso no nos interesa, pero también es parte de nosotros. Pero dice, lo tenemos atrofiado. Por lo tanto, el limpio de corazón, ¿quién es en primer lugar? Pues el que va ejercitando sus sentidos espirituales, ¿no? El limpio de corazón es el que va transformando su interior, el que va animándose profundamente en su vida. Ese es el limpio, ese es el de corazón limpio, porque está ejercitando sus sentidos interiores. No se queda con lo superficial del mundo, sino que ha dado un paso para sentir espiritualmente. Por lo tanto, el de limpio de corazón, ¿quién es? En primer lugar, el que ejercita sus sentidos espirituales. ¿Y cómo demuestra eso? Dice San Agustín. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que realmente vamos ejercitando nuestro corazón, nuestros sentidos, y por lo tanto ser limpios de corazón? Dice, la limpieza del corazón se da cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios sin esperar ningún reconocimiento de los demás. Entonces dice, este es el último obstáculo que puede impedir que lleguemos a la perfección. Cuando hacemos las cosas para que los demás nos aplaudan. Este es el último obstáculo. Y este último obstáculo es lo que nosotros podríamos llamar la soberbia, que ya habíamos hablado un poco al principio, la soberbia. Pero, dice San Agustín, al final aparece la soberbia, ¿no? Y es el último obstáculo que tenemos que vencer. ¿Quieres ser perfecto? Dice San Agustín, tienes que vencer la soberbia. Porque a lo mejor todo este camino, todos estos peldaños, escalones que estás subiendo, dice San Agustín, son escalones que te van ayudando a ser mejor. Es extraordinario. Dice, pero tienes que darte cuenta de repente que a lo mejor no eres puro de corazón. Porque a lo mejor todo esto que estás haciendo vas muy bien, pero a lo mejor quitas a Dios de tu corazón para ponerte tú mismo y prefieres que todos te alaben y te aplaudan. Pues sí, porque una persona que va subiendo todos estos escalones, obviamente pues es una persona que se empieza a hacer fama de ser bueno, ¿no? Es una persona que todo el mundo dice, mira, este sí ayuda, mira, este sí es paciente, mira, este sí ayuda, mira, este es generoso, mira, esta persona es amable. Todo el mundo te empieza a ver, porque una persona que va subiendo en esto, los demás lo notan, ¿no? Los demás lo notan, dicen, es que esta persona es distinta, ¿no?
Los demás empiezan a notarlo. O sea, no crean que todos estos escalones los voy subiendo escondidos sin que nadie se dé cuenta. No, yo lo voy reflejando. La santidad se refleja, ¿no? La santidad se va extendiendo con el paso del tiempo. La perfección cristiana se va extendiendo siempre. Siempre se extiende la perfección cristiana. Y entonces dice San Agustín, va a llegar un momento, ¿verdad?, en que todos te reconocen. ¿Y qué tal si todo lo que estás haciendo ya lo estás haciendo para que te aplaudan? ¿Qué tal si todo lo que estás haciendo lo haces para sentirte bien contigo mismo y digan, estoy bien fregón, ¿verdad?, porque llamo a mis enemigos, ¿verdad?, ya no me enojo con ellos, ya no le contesto malas palabras, ya los demás me lo reconocen, ayudo a la gente que lo necesita, ¿verdad?, y lo hago con cariño, lo hago con gusto, porque lo hago con gusto, ¿no? Ya recorrió este escalón, ya lo hace con gusto, y lo hace con amor, y la gente lo reconoce y dice, ay, qué bueno que lo hace, ¿no? Ay, qué bueno, qué amable que es esta persona. Ve y pídele ayuda porque él te va a ayudar. Dice San Agustín, ¿y qué tal si en medio de todo eso se te olvida que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo por Dios? Y en lugar de hacerlo por Dios, ya lo estás haciendo para ti. Entonces dice, ojo, alerta, porque si vas creciendo en este camino, tienes que llegar al 6º escalón y darte cuenta que a veces las cosas las has hecho por ti, pero no por Dios. Y es el 6º escalón, o sea, no vayan a decir, entonces yo voy mal. No, es que es un peligro muy grande, dice San Agustín, es un peligro que parece imperceptible porque pues estás haciéndolo todo bien y te sientes contento de hacerlo, y qué bueno que estés contento de hacerlo, pero qué tal, tienes que darte cuenta de repente que lo que estás haciendo lo estás haciendo por Dios, pero no lo haces por ti. El problema es cuando lo haces por ti. Ese es el problema. Dice San Agustín, si una acción es pura y recta, estará siempre orientada hacia el amor y cumplirá la búsqueda del amor de Dios. Por eso dice, está con el don de la inteligencia, ¿no? Dice, porque la inteligencia es la capacidad que nos ayuda a entender la pureza de las cosas para renunciar a las alabanzas humanas y orientarlo hacia Dios. O sea, la capacidad de entender, de comprender las cosas. En el 6º escalón, dice San Agustín, tienes que entender cómo y por qué estás haciendo las cosas. Darte cuenta si las haces por ti o las haces por Dios. Si las haces para ayudar al hermano y por lo tanto manifestar el amor a Dios, o las estás haciendo para que tú te sientas bien, dice San Agustín. Porque cuando alguien va caminando todos estos escalones, la gente que te rodea pues se admira de tu virtud. Claro, habrá gente que te critique, no siempre hay gente que critica, ¿no? Porque haces el bien. Hay gente que le encanta criticar aunque seas persona buena, ¿no? Dice, bueno, los que te critican, bueno, eso es lo de menos, ¿no? O sea, pero los que te alaban, los que se admiran de tus buenas obras, ojo, puede ser que caigas en la tentación de autocomplacerte con tus obras y te olvides de la presencia de Dios. Este es el peligro más grave. Y este es el último vicio que tienes que vencer, ¿no? El vicio de la soberbia. Tienes que vencer la soberbia. Porque tienes que aprender precisamente a amar. Tienes precisamente que entregarte por Dios. No para sentirte superior, no para creerte que tú eres el mejor, sino para vivir efectivamente la experiencia del amor profundo. Por el otro, amar por el otro, por Dios. Por lo tanto, el hombre debe reconocer que Dios es la fuente de todo bien y que hay todavía, ¿verdad?, muchas cosas, ¿verdad?, para hacer, pero que las tienes que hacer para la gloria de Dios, como diría San Ignacio de Loyola cuando lo explicamos aquella vez, ¿no? Todo es para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para sentirte superior, lo haces por Dios. El amor, por lo tanto, tiene que estar siempre orientado hacia Dios, evitando caer en la soberbia. Estate atento, no hagas las cosas por soberbia. La palabra que sale de la boca, dice San Agustín, la palabra que sale de la boca y las obras conocidas de los hombres pueden estar expuestas a esta peligrosa tentación: amar la alabanza y no amar a Dios. Ese es el problema. ¿Cuántas veces nosotros amamos la alabanza y no amamos a Dios?
pues hago muchas cosas buenas, pero a lo mejor en el fondo lo hago pues porque yo me siento bien con eso, ¿no? Pero no porque lo está haciendo por Dios, no porque de verdad esté fascinado con Dios, ¿no? Ese es el problema, dice San Agustín. Hay que darme cuenta, ¿verdad? Que es un examen de conciencia eso, ¿no? Si lo estoy haciendo para sentirme bien yo o lo hago por Dios. Eso es un examen de conciencia. Y cuando yo me caigo en la cuenta de que lo hago por Dios, entonces ya soy de corazón puro. Y mientras yo me dé cuenta que no es para Dios, todavía no tengo el corazón puro. Y no puedo pasar al siguiente escalón, porque sigo soberbio. Seré una persona buena, que hago cosas extraordinarias, pero no me sirve de nada si no lo hago por Dios. Las cosas se hacen para Dios, las cosas se hacen para Él. Dice San Agustín, bueno, entonces, si hacer las cosas buenas produce la alabanza, dice, ¿quiere decir que tengo que escaparme para que no me feliciten? ¿O será que tengo que hacer las cosas escondidas para que nadie se dé cuenta? Dice San Agustín, no, por supuesto que no. Si vas a hacer el bien, haz el bien. Y si los demás lo ven, qué bueno. Porque a lo mejor cuando los demás ven el bien que tú haces, los otros también se animan a hacer el bien, ¿no? A lo mejor también los otros se animan a hacer cosas buenas, ¿no? A lo mejor los otros se animan a hacerlo, ¿no? Entonces dice, no es de que escapes, al contrario, tú haz las cosas bien y contagia a los demás. No es de que te escapes, al contrario, es lo más importante es que tú aprendas a hacer las cosas, pero no caigas en la tentación de creerte tú superior a Dios. Lo haces por Dios, no lo haces por ti, lo haces por Dios. No escapes, simplemente haz las cosas bien. Por lo tanto, el creyente, ¿verdad?, debe de buscar precisamente la alabanza de Dios, ¿no? Debe buscar la alabanza de Dios y tiene que irlo profundizando con el paso de sus días. Por lo tanto, dice San Agustín, en consecuencia, no tiene un corazón sencillo, es decir, un corazón limpio, sino el que es capaz de trascender las alabanzas humanas y al vivir bien y buscar solamente agradar a Dios, que es el único en penetrar la conciencia. Lo que procede de la conciencia pura es tanto más digno de alabanza cuanto menos ambiciona las alabanzas humanas. Fíjense, entonces, ¿quién es un corazón limpio? ¿Quién tiene un corazón limpio? Dice San Agustín, el que trasciende las alabanzas humanas. O sea, no se queda con las alabanzas humanas. Pueden felicitarlo, qué bueno, pero yo lo hice por Dios, no lo hice, lo trasciendo, voy más allá. Trasciendo las alabanzas humanas al vivir bien y busco solamente agradar a Dios. Todo lo hago por Dios, yo quiero encontrarme con Dios. Él es el único que puede penetrar mi conciencia. Y todo lo que viene de mi conciencia pura es, por lo tanto, para alabar siempre a Dios y no ambicionar la alabanza humana. Por lo tanto, pues este es el gran paso. El sexto paso es entonces vencer la soberbia, el vencer las alabanzas humanas y empezar a transformar totalmente mi vida. Ese es el paso. Por lo tanto, bueno, pues aquí terminamos, ¿verdad?, por el día de hoy, porque pues ya se va a acabar el tiempo. Quedamos aquí en el sexto escalón. La próxima semana concluiríamos, ¿verdad?, viendo el sexto escalón, el séptimo escalón, que es el último, ¿verdad? El último, la plenitud de todo, ¿no? La perfección total, ¿no? El grado total de plenitud que dice San Agustín. Y pues esta semana podríamos reflexionar, podríamos hacer una reflexión nosotros en primer lugar sobre la misericordia, ¿no? De los tres obras que habla San Agustín. Podríamos preguntarnos, ¿yo por qué no soy capaz de perdonar las ofensas? Según lo que hablamos aquí hoy, ¿no? ¿Por qué no perdono las ofensas? ¿En quién estoy poniendo yo la mirada? ¿En lo malo de la persona o en el valor de la persona? ¿Yo soy capaz de amar a mi enemigo o no soy capaz de amarla? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo la misericordia del amor al enemigo? ¿Cómo vivo la misericordia de perdonar las ofensas? ¿Cómo lo vivo? Según lo que hoy reflexionamos, ¿hasta qué punto vivo yo realmente este gran don de la misericordia, en primer lugar? Y en segundo lugar, bueno, hablando de la soberbia, ¿cuántas veces yo he hecho cosas para que me feliciten, pero a veces no las hago para agradarle a Dios? Digo, a lo mejor no estamos en este nivel, pero a lo mejor podemos detectar algunas actividades, ¿no? Me gusta que me feliciten y hago cosas buenas para que me feliciten, pero no las hago porque realmente quiero encontrarme con Dios. Tenemos que reflexionar entonces nosotros esto en nuestra vida.
Entonces vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos animes, para que nos fortalezcas, para que nos ayudes realmente a entender el valor de la misericordia, el grande valor de la misericordia que tú tienes con nosotros y que nosotros deberíamos de tener. Tú sabes que somos débiles, tú sabes que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Es difícil, no podemos seguir adelante. Pero ayúdanos, Señor, a dar ese testimonio de misericordia como tú nos lo pides. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aviso antes de terminar con el día de hoy. Decíamos la semana pasada que vamos a hacer un retiro, ¿verdad? De Adviento, porque ya viene el Adviento, ¿verdad? Esta semana es la fiesta de Cristo Rey, ya la que sigue va a empezar el Adviento. Entonces, el sábado 5 de diciembre vamos a hacer nuestro retiro por la mañana, ¿verdad? Pero aparte de dar el retiro, pues lo que yo quiero no nada más es que hagamos el retiro y me escuchen hablar y ya, sino también quiero interactuar con ustedes. Entonces vamos a hacer un pequeño material, ¿verdad? Para que mientras yo doy la charla, ustedes tengan el material y puedan interactuar, ¿verdad? Y hacer la dinámica junto con la plática que yo voy dando, con la reflexión que yo voy dando. Entonces, pues quien quiera, ¿verdad? Va a poder venir aquí a la oficina y recoger el material, ¿verdad? El material, que es algo muy sencillo, pero bueno, él lo puede recoger. Pero también, si alguien vive lejos, dice, no, pues yo ni soy de la comunidad, ¿verdad? También lo podemos mandar por correo, pero sí necesitamos saber más o menos cuánto material se va a hacer, ¿no? Porque no vamos a hacer 500 y nada más vinieron 3, pues no, ¿verdad? Entonces, quien quiera venir a recoger su material o quien quiera que se lo manden a su mail, pues entonces se arma un correo, ¿verdad? Un mail, para que ustedes lo escriban ahí, ¿no? Y digan, yo quiero mi material, ¿no? Entonces mandan al mail y dicen, voy a recoger mi material, y ya sabemos cuántas personas van a venir a recogerlo. O yo quiero que me lo envíen, pues se lo enviamos, ¿verdad? Con las instrucciones, ¿verdad? Para que usted lo tenga el día del retiro y entonces hagamos la reflexión justamente con esto. Entonces, quien quiera el material, que se lo envíen, pues en el mail tiene que poner, quiero que me envíen el material. Y quien quiera venir a recogerlo, ¿verdad? Para que lo tenga en físico, tiene que mandar el mail para saber cuántos hacemos, porque no vamos a hacer material y a la mera hora nadie vino, ¿no? O hacemos poquitos y vinieron más, ¿no? Tenemos que saber cuántos van a venir por el material. Entonces, tienen que mandar un mail, ¿verdad? Vamos después a ponerlo aquí en un anuncio de la parroquia para que lo tengan, ¿no? Si quieres tu material, ¿verdad? Este es el mail, ¿verdad? El mail pues está un poco largo, ¿verdad? retiros.encarnacion@gmail.com. De todos modos lo vamos a poner para que no se les olvide. Y tienen, bueno, les pedimos que hagan una pequeña colaboración, bueno, pues para los gastos de estos materiales, ¿no? Y si es enviado por mail, bueno, pues nada más dicen, me lo envían y se los enviamos, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, para que lo vayan considerando, lo vayan reflexionando, nos faltan 2 semanas, ¿verdad? Para nuestro retiro, entonces, para que lo vayan pensando. Entonces vamos a terminar el día de hoy. Les agradezco su presencia. Que el Señor los bendiga siempre.